Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy tenemos un programa un poco atípico porque contamos con quizás el director más joven que ha venido a este programa. No diría de todas maneras el director más inexperto. Bastaría citar los dos largometrajes que conocemos de Ricardo Silva, que es nuestro invitado, que son Navajazo, una de las películas probablemente más polémicas mexicanas de este siglo, ganadora en su momento de un festival tan importante como Locarno, cosa que sorprendió prácticamente a todo el medio cinematográfico nacional, y por otra parte William, el nuevo maestro de judo, una película también completamente delirante y alucinante sobre las cuales platicaremos. Lo mismo de Algo sucedió, Camino a la morgue, que es un pequeño cortometraje, a partir del cual tuve la oportunidad de conocer mucho más de cerca a Ricardo Silva, un cineasta fantástico de Tijuana, y no quisimos perder la posibilidad de que él, visitando nuestra ciudad y nuestro foro aquí en TV UNAM, pudiera platicar un rato con nosotros aquí en Cinema 20.1. Estoy seguro que la obra de Ricardo les va a interesar muchísimo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1. No, gracias Roberto por la invitación. Pues la verdad es que desde que vi Navajazo, tu trabajo fue un trabajo que me intrigó muchísimo. Y en alguna otra entrevista que tuve la oportunidad de hacerte, platicamos un poco acerca de tu origen y me gustaría volver precisamente a él. Navajazo surge como una película un poco atípica de la cual nadie sabía nada, y de un director que se preciaba de no haber estudiado cine, de venir de la sociología, de haber trabajado con Laura Bozzo. En fin, tu carrera previa me intriga muchísimo. Así que cuéntanos un poquito de dónde vienes, Ricardo. Bueno, primero que nada, o sea, realmente yo soy de Guanajuato. Ajá. O sea, no eres de Tijuana. No soy de Tijuana. Fin de la entrevista. Creo que quitó toda la magia, ¿no? De que había, pero no, soy de Guanajuato, de un pueblo que se llama Valle Santiago, Guanajuato, que nunca he ido en mi vida. Ok, o sea, naciste ahí. Nací ahí y a partir de los 3 años nos fuimos a Tijuana, ¿no? Mi mamá se va a Tijuana, soy de una familia de 9 hermanos. Ok. Se va como madre soltera ¿Tú en eres el tren. el De hecho, menor, el más grande? soy el menor, el más Okay. chico, ¿no? Y llegamos en tren, ¿no? Una cosa que también, para darle un poco más de estilo trágico, ¿no? A la historia, llegamos en tren a Mexicali y de ahí nos pasamos a Tijuana, ¿no? Mi mamá ya había vivido como cierta temporada en Tijuana porque a finales de los 80 llegó muchísima gente a Tijuana por una cuestión como de la maquiladora, ¿no? O sea, realmente el crecimiento de la ciudad se da a partir de los 80s y me toca vivir los 90s en Tijuana, ¿no? Una ciudad que estaba también como completamente cambiando constantemente, ¿no? Una ciudad sin, tampoco, es bien complicado porque Tijuana, yo soy de una generación que no tenía una identidad de la ciudad, ¿no? Y ahorita la identidad más fuerte que tiene la ciudad es un equipo de fútbol, ¿no? Los Cholos, ¿no? Pero era una ciudad que de alguna forma mis vecinos eran de Sinaloa, yo era de Michoacán, otros de Michoacán y todo eso. Y llegamos a esta ciudad, ¿no? Entonces, al no tener como esta identidad también, es bien complicado ser como foráneos en ciudades, ¿no? Y no entender cómo se construyó la ciudad. Pero Tijuana es una ciudad sin arraigo en general, es una ciudad Es que una muchos ciudad ven como de paso. Como... Sí, es una ciudad joven, tiene alrededor como 125 años, 124, ¿no? Y es una ciudad joven y apenas yo creo que en este momento hay una generación de tijuanenses, ¿no? Sin embargo, tú estudias allá, haces tu carrera allá. Yo intenté estudiar aquí. Ajá. Pero primero veces. estudiaste, ¿qué estudiaste, Ricardo? A ver. Yo estudié aquí, estudié unos talleres, unos cursos en algún punto, en una escuela que se llama Centro. Ajá. Pero no me fue nada bien porque era bastante cara, ¿no? Y no Centro es la escuela más cara del país. Sí, pero tuve como una oportunidad por un corto que había hecho, que se llama Esbocet, ¿no? Mi primer corto. Y tuve la oportunidad, ¿no? Y en ese entonces existía el FICO. Y en el FICO fue como parte de, y yo nunca fui, de que hecho. Es el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México, que es un poco el antecedente de muchos otros festivales de FICUNAM directamente. Y entonces vine, ¿no? Y realmente yo empecé a tener como una relación como muy estrecha con el cine a partir de un personaje que se llama Omar Guzmán, que es como mi editor y fue codirector conmigo, ¿no? Él sí es de Tijuana. Él es de Tijuana, pero él estudia en el CCC. Ok. Y cuando él estudia en el CCC, en el 2001, yo creo, 2000, por ahí, 2002, yo con mis 16 años, él va a Tijuana a hacer su tesis, ¿no? Y cuando va a su tesis, va a hacer la tesis,
de alguna forma, yo y un amigo hacíamos como, teníamos camisas de metal y vendíamos como películas piratas y la cosa, ¿no? Entonces él va y le interesa como la mercancía, ¿no? Entonces, dentro como de eso, él de alguna forma no, me pide como saber si había como un personaje que andaba buscando, ¿no? Le decían el Gallito, era una persona que vivía por ahí, ¿no? Que cuando era joven, pues ya se había muerto hace años, ¿no? El Gallito. Entonces, pero me invita a trabajar en la película, ¿no? Yo no sabía nada. ¿Y qué hacías? El departamento de arte. Ok. Pero tuve, yo creo que o sea, es bien extraño porque así como empezó como mi inicio en el cine, así empezó también como mi película, ¿no? Mi primera película. Una cuestión muy primitiva, ¿no? Porque recuerdo que en una de las anécdotas es de que ellos no había tanto dinero y necesitaban la escena de un perro que había muerto, ¿no? Y recuerdo que habían traído como ¿Un dummy? Un dummy muy malo, ¿no? Ajá. Muy malo. Entonces, pues a mí se me hacía raro. Yo decía, es que ¿por qué no agarran? Porque hay muchos en la carretera. ¿Por qué no matan un perro? No, tampoco. Digo, no. O sea, yo quiero mucho a mis perros y a mi familia. Es eso como de mi familia, ¿no? Y no, simplemente me parecía que en la calle había más, ¿no? Que podíamos como rescatar algo de ahí, ¿no? Pero entonces yo llegué con un carro lleno de perros muertos y le dije al director, le dije, oye, pues aquí encontré estos en la carretera, unos ya inflados y toda la cosa. Entonces todos los del crew están como, me quedan como linchar, ¿no? Pero el director me siguió hablando, Omar, me dijo, no, claro que sí, no, están increíbles. Y ya empezamos a bajarlos, ¿no? Ajá. Entonces esa fue como el inicio de decir, bueno, no entendía yo los límites de lo que se podía hacer o no, ¿no? O sea, pero era una cosa como muy como muy de joven, ¿no? O sea, como una cosa que ni siquiera yo no pensé que estaba tan mal. Y así empiezo como a tener una relación con la Ciudad de México del cine, porque después Omar me invita a ciertos proyectos aquí, empiezo a trabajar aquí y ya había terminado la prepa. Y ya es cuando empezó como a estar como aquí en el centro. Apliqué a 2 escuelas, a las 2 de cine, al CUEC y al CCC. ¿No te quedaste? Apliqué 2 veces al CC y una al CUEC. Y no, jamás me quedé. Es que soy muy malo para escribir, ¿sabes? Ok. Soy malísimo para escribir como ensayos. Y recuerdo que vimos Fanny y Alexander de Bergman y yo siempre me duermo en esa película. Y dije, ojalá, qué mal que pusieron esta. Dije, qué mal que pusieron esta porque ya había intentado verla en muchas ocasiones, ¿no? En mi vida pasada. Entonces dije, qué mala suerte. O sea. Y dije, bueno, la veo, ¿no? Y no me dormí, solamente no. Es bien difícil porque no somos nada, o sea, no es nada sofisticado, ¿sabes? O sea, yo no empecé con la sofisticación, no entendía cómo realmente el cine estaba. Ahora eres sofisticado. Para nada, no, igual. Intento para que me inviten a programas y todo eso. Pero regresas a Tijuana y Navajazo aparece ¿cómo? Navajazo aparece desde, bueno, yo regreso después de que no pude estar en ninguna escuela aquí. Y de trabajar con Laura Bozzo. Es que trabajé mucho tiempo en televisión, pero trabajé en televisión del 2006 al 2010. Y trabajé muchísimo. Trabajé como alrededor de unos 4 años. En porque Televisa, ¿no? Trabajaba primero en Azteca, y después en Azteca América, después en Televisa y después en otro local ahí. Pero yo era reportero gráfico, que era como más que nada grababa como en cámara como una serie de eventos que ocurrían en Tijuana. Y de hecho había mucho trabajo porque era una época muy violenta en Tijuana, ¿no? Y empezamos a grabar como toda esta violencia, ¿no? Dentro de la ciudad. Y dentro de eso empiezan los primeros proyectos que yo hago, porque a la par entro a estudiar sociología, ¿no? Y cuando yo empiezo a estudiar sociología, recuerdo que Miguel Ángel Ramírez, que fue mi coordinador, que lo aprecio mucho, que es de los primeros que me empezó a apoyar porque yo no podía escribir ensayos, entonces yo tenía que inventar como ensayos en video, ¿no? Entonces yo a todos los profesores tenía que como explicarles como mis ensayos en video. Y así fue como toda mi carrera, ¿no? Haciendo videos, entregando videos. Y a la par el material que usaba, lo usaba de la televisora, de lo que grababa yo, ¿no? Entonces ya había como, llegó un punto que era tanta la violencia en Tijuana que no solamente hacíamos como el reportaje, sino ya eran como, se les dice apoyos, ya era como tantos muertos en Tijuana, a nadie le importaba quién se moría, nomás eran números. Y yo empecé a hacer trabajos
sobre historias falsas de esos muertos, ¿no? Como historias de triángulos amorosos, o sea, sin meter la violencia, era como, yo empecé a hacer como unos reportajes como falsos, ¿no? Y había una sección que se llamaba ¿Qué hubiera pasado si, no? De hecho, con un conductor que nos apoyaba mucho, que era Paula Tapí, le encantaba como que hiciéramos este tipo de cosas, ¿no? Pero eran falsas, ¿no? Eran como, pero con un formato de noticia. Entonces, en algún punto, pues la gente pensaba que sí estaba pasando todo eso, ¿no? Y hacíamos cosas muy bizarras, tío, desde secuestros alienígenas hasta de todo, ¿no? Pero con imágenes de apoyo, donde sí, claro, que cuidábamos que no se vea la cara y todo eso, ¿no? Y, o sea, encontraron, recuerdo, una pila de muertos en un terreno y eran como, en el reportaje, ellos habían desaparecido y aparecieron ahí, pero habían desaparecido como en otra parte de la ciudad y habíamos hecho como una cosa ahí de teletransporte. O sea, era como... O sea, era como fake news. Pero demasiados, o sea, demasiado. Entonces una vez habló una señora y dijo, es que mi hijo no le pasó eso. A mi hijo lo mataron y no sé qué. Y empezó a haber como muchos problemas. Entonces hice uno muy fuerte que fue como el que... Es bien raro porque me despidieron, pero a la vez también me contrataron en otro lugar. Hice uno sobre unos niños que se llamaba Vida Confundida, que era un reportaje de unos niños que tenían como entre 12 o 13 años y se salían y se vestían de mujer, ¿no? Y se iban a las calles, ¿no? Y recuerdo que hice ese y lo ve, pues, la favorita, ¿no? Laura Bozzo, ¿no? Lo ve ella y le encanta, ¿no? Pero no entendía que tampoco... Entonces me habla, ¿no? Y me dice, es que quiero que me consigas a estos chicos y no sé qué. Y yo, es que eso no pasó nada, ¿no? Y conozco a Cristian Córdoba, que es un investigador peruano, que para mí es un genio, o sea, él fue como quien empezó a ayudarme o quien empezó a hacer como esta dinámica de encontrar como un proceso diferente a la ficción, ¿no? Y encontrar un proceso diferente al documental también, ¿no? Era impresionante ver cómo trabajaba este hombre, ¿no? O sea, entraba a una comunidad y encontraba de alguna forma una verdad dentro de la comunidad. Y esa verdad la tenía que llevar al programa, ¿no? Entonces, cuando tú ves un programa de talk show de este tipo, sí ocurre lo que estás viendo, ¿no? Solamente hay elementos que no son parte del programa, ¿no? Cuando lo hacen bien, ¿no? Entonces recuerdo que había un señor que había engañado a su esposa hace 5 o 6 años con la hija de la esposa, pero todo eso se había ocurrido, ¿no? Solamente que la hija de la esposa no quería salir, entonces metes a una actriz. Entonces siempre en los programas existe que entra, hay como un conflicto real, porque no puedes hacer que todo se memorice en un guión tan perfecto. Y el tercero, pues, es el que nomás recibe los golpes, ¿no? Y ese es el que es el actor o el que no es parte de la... Pero dentro como de todo esto lograbas hacer que la gente se esforzara para mentirte, ¿sabes? Y ese esfuerzo fue lo que empezó a hacer Navajazo. Bueno, parece que no estamos hablando de cine en realidad, pero estamos hablando justo, quizás una de las características más interesantes del trabajo de Ricardo, que tienen que ver con la hibridación, el cruce entre la ficción y el documental o la realidad, la subjetividad y la objetividad. Digo, muchos términos que a lo mejor en el cine más estricto parece que no se tocan jamás y que sin embargo son, como decía, una de las características más interesantes del trabajo de Ricardo. Vamos a seguir trabajando, más bien platicando de estos temas después de este corte. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Ricardo Silva, director de Navajazo, y justo estábamos entrando a esta que es tu primera película y que, bueno, ya nos contaste algunos antecedentes un poco azarosos que tienen que ver con el mundo de la televisión y con un poco el descubrimiento de la ficción a través de las personas reales. ¿Eras consciente de eso cuando comienzas a construir estas especies de microficciones con gente real de Tijuana, con estos personajes outsiders de la ciudad? Yo creo que era yo parte como también del outsider, ¿no? O sea, yo también era parte como del espacio, ¿no? O sea, Navajazo es una película que no solamente es la película donde yo los registro, sino también yo me veo a sí mismo como la persona o quien era en ese entonces, ¿no? O sea, o sea, creo que es una película que jamás voy a volver a poder hacer, ¿no? Y que jamás puedo hacer como esa misma película o ese mismo estilo, ¿no? Mucha gente luego me decía, es que ya tienes como tu estilo, pero es un estilo bastante inconsciente también, ¿no? O sea, creo que Navajazo es una película que sí la hice completamente con el estómago y menos con la cabeza, ¿no? O sea, realmente es una película donde me veo reflejado todo lo que he sido, todo lo que soy, ¿no? O sea, mi búsqueda realmente, y no a través del cine tal vez fue el pretexto, sino mi búsqueda a través como de este espacio donde crecí, ¿no?
O sea, Navajazo se convierte como en esta bandera de empezar a tomar el cine como un pretexto para también yo poder como entender quién soy. Es bien difícil saber, o sea, no conocer más allá de tus abuelos, ¿sabes? Yo vengo de una familia en donde no conozco más que, no, o sea, se parece que no tuve una abuela, pero no conozco nada más, ¿no? O sea, entonces, no tienes pasado. Y eso me da como mucha nostalgia, ¿no? Y había mucha relación con las personas dentro como este espacio, ¿no? ¿Construyes, digamos, estas microhistorias o revelas a estos personajes que son personajes delirantes totalmente de la ciudad, que viven un poco en basureros, que viven ahí en el río, en plena frontera, etcétera? Sin embargo, una de las cosas que más generaba escozor y molestia cuando la gente veía la película era esta historia de que tú les pagabas a estos personajes para que hicieran determinadas cosas, como que los retabas a través de dinero. Yo creo que no había otra forma de hacerlo, ¿sabes? O sea, no había otra forma de hacer una película. ¿Sí? Ni siquiera no sé si quería hacer una película, ¿no? Pero no había otra forma. O sea, para mí, de alguna forma, era una cuestión como laboral y era una cuestión donde no podía irme sin decir, bueno, es que mi ética me permite, o sea, no te va a pagar porque estoy haciendo una investigación, porque ni siquiera era como una construcción de un documental o de algo, ¿no? O sea, eso me sorprendía mucho, que la gente se sorprendiera. O sea, realmente nunca entendí por qué se enojaba de esta situación, ¿no? Pero ya lo entiendo ahorita, ¿no? Porque hablaban de explotación. Ajá, y evidentemente la había, ¿no? O sea, evidentemente pasaba, ¿no? Pero pasaba como... O sea, éramos muy inconscientes. Pero ¿no será también una perspectiva un poco menos hipócrita de lo que en general hace el director de cine cuando se enfrenta? Ah, no, o sea, uno es un poco vampiro cuando vas y te robas, te chupas la presencia y la vida de ciertas personas, ¿no? Y todos fingimos demencia, claro, estamos haciendo un retrato, no sé qué. Es el pretexto del cine, ¿no? Ajá. El pretexto del cine te da para hacer cosas bárbaras, ¿no? Y cosas que son como de alguna forma bien complicadas, ¿no? Y en ese caso, o sea, yo no puedo decir que lo hacía como muy consciente, no puedo defenderme con este discurso de decir, no, pues es que todos lo hacemos, porque yo lo hacía, pero yo lo hacía sin pensar que estuviera mal, ¿no? O sea, había como también una idea también muy joven, muy primitiva de esa cosa, ¿no? Ricardo, ganaste Locarno. Sí. O sea, eso no había ocurrido en años. Y yo ni sabía que había ganado porque no tenía internet cuando me avisaron. O sea, no llegué estabas tarde. allá. sí estaba allá. Pero la ceremonia. No, sí fui, pero no sabía nada. O sea, era impresionante porque era impresionante. A mí, el festival que me abrió las puertas del todos fue Ficunam. ¿Tú enviaste tu película a Ficunam? Sí. Sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. O sea, yo nunca creí que las películas sean seleccionadas así. Pero yo mandé mi... O sea, tú creíste que había una mafia. Sí, sí, no, claro. Y todavía existe, ¿no? Sí, después... Lo bueno que ya soy parte, ¿no? No es cierto. No. Qué horrible persona soy. No, o sea, yo mandé un disco y me acuerdo que hasta lo rotulé y todo eso porque dije, no se va a ir entre todos los discos. Para alguien le va a llamar la atención el pentagrama que va a poner aquí. Y me acuerdo que pusimos como otras cosas y todo eso, dibujos. Y había un programador que fue el programador que la vio por primera vez, que es Max Cruz, de Interior 13, al cual pues siempre le vamos a tener un agradecimiento. A Eva también. Pero Eva San Giorgi también, sí. Eva, Roger Crosa también, está en ese... Roger Alan. Están como en esa onda. Y ellos son los que encuentran la película, ¿no? Una película que yo no sabía que se podían hacer películas así. O sea, yo pensé que yo había construido una cosa muy novedosa también, ¿no? Pero ya ahorita una vez vi Fata Morgana y dije, ¿qué pedo? Herzog ya lo había hecho. Ya lo han hecho todos. ¿No? Y eso, más allá de eso, créeme que me ayudó mucho porque también no me sentía solo, ¿no? Porque yo disfrutaba mi película, pero también me decían, ¿alguien va a ver esto? O sea, ¿alguien lo va a ver? Y creo que me di cuenta que había otras formas de hacer cine, ¿no? Yo crecí en un videocentro también, no sé, bueno, mi mamá y mi familia, mi tío tenían como un lugar donde se rentaban películas, ¿no? Y crecí viendo todo. Es parte de la construcción de tu cinefilia, supongo. Sí, ¿no? pero veía lo que se rentaba, no todo, porque mi mamá no compraba todo, ¿sabes? O sea, no llegaban las películas padres, llegaban
todo lo de Bruce Willis llegaba, entonces veíamos todos. Oye, Ricardo, tu siguiente película, William el nuevo maestro de judo, es otra película que otra vez referencia a Tijuana, pero con una producción, digamos, mucho más elaborada. Hay una parte filmada en Suecia, con este árbol magnífico, este personaje, digo, que de entrada es sueco, Sí. afincado en aquellas tierras tijuanenses, en fin, pero digamos, hay una producción mucho más grande, apoyo de Cine Caníbal, en fin, o sea, como Navajazo te permite hacer una segunda película, digo, tomando igual los mismos riesgos o riesgos distintos, digamos, o sea, pero igual una película con riesgos formales, pero digamos de otra envergadura, digamos. En verdad con Navajazo yo creo que ganamos mucho y fue una película que ganó muchos festivales, tuvo muchos festivales y era una película que me presionaba mucho porque yo sabía que ya no podía hacer una película igual como esa, ¿no? Y como director dices, bueno, tengas un segundo proyecto, ¿no? Nunca aplicamos a nada aquí en México porque la idea era querer hacer otra vez nosotros, ¿sabes? Y no como una idea como de, era como también nosotros nos pusimos a prueba sobre si realmente esto era lo que estábamos haciendo, simple, o nomás fue algo que pasó y lo disfrutamos. El burro que tocó la flauta. Ajá, y hay que seguir trabajando con Laura Voz otra vez, ¿no? No sé, digo, o sea, al igual, regresar como porque pues en Tijuana no hay como esta construcción como tan fuerte del cine o esta construcción tan fuerte. O sea, Aunque van hay una haciendo, escena. pues van haciendo y está despegando y es una escena que tiene 20, 25 años con directores también que respeto mucho y películas que nunca han salido, ¿no? De allá y que para mí, o sea, Todos los viernes son santos es un peliculón de Héctor Villanueva que yo creo que nadie la ha visto jamás, ¿no? Es del 96, ¿no? Y es una película muy tijuanense, ¿no? Pero eso de alguna forma a mí me ayuda mucho como a querer hacer otra película, ¿no? Y con todos los premios de Locarno y todo eso. De Locarno. Y de Jeonju, hicimos Jeonju, hicimos algo en Chile y todo eso. Hicimos una segunda película. Invertimos ese dinero y es creo que una película que en los créditos ponemos a todo con el apoyo de estos festivales porque de alguna forma sin ellos no pudimos haber hecho la segunda película, ¿no? Cine Caníbal, Geminiano nos apoya mucho también en la película y yo creo que la película pasa, pero también hay que decirlo, ¿no? Es una película que también pasa con una codirección con Omar Guzmán, que era el editor. Y es ahí donde también uno va aprendiendo como las cosas, ¿no? O sea, una codirección es bien complicada. Y es bien complicada porque yo sé que tanto como Omar como yo hubiéramos tenido cosas diferentes en la película, ¿no? Y eso un poco siempre está en la cabeza cuando la ves y dices, es que yo no hubiera puesto esa secuencia. Y también en México hay una especie de maldición con la segunda película, sobre todo si te fue muy bien con la primera. Sí, no, seguramente. La segunda yo no he es estrenado en México, Yo no he estrenado en México. O sea, ya la película tiene un año, por ahí 2 años, ¿no? Y no estrené aquí en México, digo. Bueno, platicaremos ya con nuestro distribuidor, ¿no? Pero no he estrenado en México. Y creo que no sé si también ahorita, bueno, el distribuidor que tenemos creció muchísimo, ¿no? Y está tomando otras películas, todo eso, y ya no sé si ya el catálogo ya no funciona en nuestra película, ¿no? Pero es bien complicado de estrenar, ¿no? O sea, Navajazo fue una película que le fue muy bien en todo el mundo, pero aquí estrenamos en Cinépolis y eso no funcionó mucho, ¿no? O sea, tampoco entiendo, ¿no? Y lo entiendo perfectamente porque la película es complicada también. O sea, tampoco no esperaba eso, ¿no? Algo extraño sucedió en el camino a la morgue, o algo extraño se dio camino a la morgue, en realidad. Es un corto que haces con la beca de jóvenes creadores del FONCA. Y bueno, quería referirme como a este proyecto porque ahí hay un gusto por también un subgénero cinematográfico muy mexicano, que es el video home, que ya se veía desde Navajazo como muchas intenciones que apuntaban hacia allá, como esta construcción de ficciones dentro de la ficción, esta violencia construida a partir de la ficción cinematográfica, que me parece muy interesante. En La Morgue hay incluso la presencia de Mario Almada, la figura icónica de esta forma de producción. ¿Es parte como esta cinefilia del videocentro que tenía tu familia? Sí, no, o sea, eran las que se rentaban más, o sea, se rentaba mucho el videohome, pero también el videohome no solamente, era bien increíble porque las películas fuertes te las traía un distribuidor ya como una casa productora grande, ¿no?
Y estas películas las llevaban hasta los mismos que salían en las películas. Yo cuando era niño recuerdo que en el videocentro los llevaban como, oye, es que grabamos esta película. Ajá. Y te la llevan a que la rentaras, ¿no? Y funcionaba la Homer dorada y y funcionaba y había la Homer dorada 9, 10, ¿no? Y te decían, oye, ya salió. Y salían cada 3 semanas, o sea, a los 2 meses ya te había llegado la Homer dorada 4, y era como una locura. O sea, ¿no? ¿Las producían ahí mismo en Tijuana? No, las producen en Tijuana y son películas que las produces una semana y les metes $5,000 y recuperas 9,000, o sea, te recuperas 4, ¿no? Pero es una semana, entre producción y todo eso, te ganas $4,000, ¿no? Ya. Entonces era una chamba, digo, seguramente no ganas como para ponerte a escribir, irte a una residencia a Europa, pero era como ellos hacían película tras película, ¿no? Veías una, ya habías visto todas, ¿no? O sea, era obvio. Pero me gustaba mucho que había una cercanía tan fuerte con la misma gente que las producía, ¿no? O sea, para mí, en este corto es el éxito del cine, ¿no? O sea, para mí tenía que ver mucho el éxito del cine, que era como realmente ellos tenían un público y había como una cuestión completamente redonda, ¿no? Ricardo, muchas gracias. El tiempo se nos acabó y apenas estábamos empezando a hablar de cine y me parece muy triste porque siento que justo este camino que Ricardo Silva está tomando de experimentación formal y de experimentación temática es un camino muy poco visto en el cine nacional y por eso nos parecía muy importante que platicar de Navajazo, de William, el nuevo maestro de judo, de Algo sucedió en el camino de la morgue y un poco de la experiencia de vida de este jovencísimo director. Me parece que es alguien a quien hay que seguirle mucho la pista en el futuro y esperar el estreno de esta película que está guardada de William, que nos estrenó en México, y sobre todo revisitar Navajazo, que me parece que es un increíble experimento sociológico completamente fuera de cualquier norma en el cine nacional y creo que solo por eso valdría muchísimo la pena volverlo a ver. Nos vemos por aquí muy pronto en Cinema 20.1.